Buenos días, soy Juliana Montani. Estamos en este momento en plena crisis en distintas disciplinas intentando abordar a ver qué dijo Trump, qué quiso decir Trump, qué va a pasar, por qué. Bueno, la verdad que da como para hablar con gente de todas las disciplinas y cada uno probablemente tenga razón desde su punto de vista. Estamos en este momento con Juan Agulló, que es doctor en sociología, es latinoamericanista, es profesor, investigador, ha vivido en México, en España, ahora está viviendo en Brasil. ¿Qué tal, Juan? A ver si podemos empezar a desmenuzar un poco qué es lo que está pasando en este momento. Mi pequeña tesis casera es que hay un resurgimiento del interés, por lo menos, por la geopolítica, que es ese animal raro, ¿no? Ese estanque, digamos, del que abrevan la ciencia política, las relaciones internacionales, la economía, la sociología, el derecho. Cada uno de ellos seguramente tiene algo que decir, pero una visión que podamos hacer todos juntos sobre esto seguramente va a ser siempre mucho más interesante. Partamos, por ejemplo, desde la crisis financiera del 2008, luego pandemia, luego guerras calientes que vemos hoy en día, invasión rusa a Ucrania, Israel y Hamás, Siria, Sudán, Yemen, y ahora el, digamos, tarifazo, por ponerlo de alguna manera, el tarifazo arancelario, la amenaza de suba arbitraria de aranceles de Trump. Todo esto en un ambiente de cambios en el comercio mundial, acceso a materias primas, más demanda de nuevos productos como estas tierras raras, temas energéticos, temas medioambientales. Juan, a ver cómo ves vos este resurgimiento de la importancia de la geopolítica para interpretar la inestabilidad y el cambio. Bueno, en primer lugar, Juliana, muchas gracias por tenerme aquí en tu espacio. Y bueno, vamos a ver en qué se puede efectivamente colaborar. Yo me estaba acordando, ahora que estaba escuchando tu introducción, que el otro día tuve que dar una charla y tenía que ver con geopolítica. Y una de las herramientas que utilicé fue un gráfico de Google Trends que simplemente indica cuáles han sido las búsquedas de una palabra que se introduzca desde 2004, si no estoy equivocado, o sea, los últimos 21 años, ¿no? Y ese gráfico es impresionante, cualquiera puede hacer ese ejercicio. Yo metí Geopolitics en inglés y es impresionante en el último periodo la subida que tiene de búsquedas en todo el mundo. Es decir, que hay un interés objetivo por la geopolítica, ¿no? En realidad yo creo que ahí hay que ser muy didácticos en lo que es y lo que no es la geopolítica, ¿no? Porque, en primer lugar, muchas veces se confunden niveles y discursos, ¿no? Hay una geopolítica bueno, que tiene que ver más con cuestiones académicas, con una discusión académica que es larga. En realidad, la palabra mágica, como yo le digo a mis estudiantes, se pronunció por primera vez en 1900, un sueco que se llamaba Rudolf Kielen, así que tiene 125 años de evolución, el pensamiento geopolítico más de tipo académico. En América Latina, por cierto, el primer texto que más o menos puede adscribirse a la geopolítica es de 1916, de un argentino que tú vas a conocer, Segundo Storni, ¿no? Sí. Intereses argentinos en el mar, y es muy curioso porque en Argentina existe el Día de los Intereses Argentinos en el Mar, y es por eso, o sea, es un día profundamente geopolítico, ¿no? Pero, bueno, aparte de un nivel de discurso muy académico, hay un nivel de discurso muy institucional, ¿no? Que es utilizado por gobiernos y cercanos, ¿no? Podrían ser think tanks, ONGs, ¿no? Que tienen una producción amplia y sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX. Y luego hay un nivel que yo creo que tiene que ver con ese gráfico que mencionaba al principio, que es el nivel que Gerald Toal, por ejemplo, una de las
referencias académicas de los últimos años de la geopolítica crítica, llama la geopolítica popular, ¿no? Que sería más bien la que está vinculada a los medios, a las conversaciones en la calle. Y lo que sucede es que esos tres niveles de discurso conviven, se solapan, se contradicen, ¿no? Y a veces llaman a confusiones también. Hay mucha confusión sobre lo que realmente es la geopolítica. Yo, por quedarme con algo corto y no manipular la conversación y, bueno, dar pie a que sea realmente un intercambio, yo lo que diría así, para dejarlo un poco abierto, es que en realidad lo que sucede es que la geopolítica yo la defino, esto es algo casi personal, pero es muy académico también, como un campo de problematización. No es una disciplina académica, ¿no? Hay muchos campos de problematización, ¿no? En realidad. Y eso se ha desarrollado en los últimos 50 años bastante para abordar objetos de estudio que son complejos, que son difíciles de abordar a partir de una sola disciplina, en realidad. Por ejemplo, el feminismo, por ejemplo, la cultura, por ejemplo, el impacto espacial de las relaciones de poder, que eso es la geopolítica, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la geopolítica no es una disciplina, es una caja de herramientas en la que yo me puedo servir de muchas disciplinas, la geografía, las relaciones internacionales, la economía, la ciencia política, bla, 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 para analizar una realidad específica, que ahí viene otra confusión. No necesariamente es internacional, aunque mayoritariamente es internacional, porque hablamos de poder y hablamos de espacio. Entonces, hay veces que hay algo que podemos estudiar a través de la geopolítica que puede abarcar más de un país, que puede ser algo al interior de un país, ¿no? Y es básicamente una herramienta analítica. Error garrafal desde mi punto de vista, ¿no? Cuando se dice, es que España o Argentina no tienen geopolítica. No. No tendrán política exterior, política de defensa, se puede criticar, lo que sea. La geopolítica para lo que sirve es para analizar, entre otras cosas, la política exterior y la de defensa y muchas otras cosas, la administración del territorio, discursos territoriales, ¿no? Esto es una herramienta que funciona analizando espacio y poder. Entonces, ¿qué ocurre? Y con esto cierro mi intervención. Ocurre que en los últimos tiempos son muy convulsos, como tú mismo has dicho, y sucede que cuando el abordaje es disciplinar, cuando es más tradicional, cuando es más cerrado, de alguna manera, cuando, por ejemplo, se enfoca, como hacen mucho las relaciones internacionales, a partir de las relaciones entre estados, hay flecos que nos quedan sueltos y no entendemos bien, ¿no? Y Trump es todo un personaje, o sea, uno puede coincidir a favor, en contra, entre medias, lo que sea, pero es todo un personaje porque los planteamientos que hace, las estrategias que tiene, etcétera, etcétera, se escapan mucho, y ahí es donde aparece el problema, ¿no? Se escapan mucho del manejo tradicional, formal, relativamente cerrado, encorsetado, de lo que es una relación comercial, de lo que es una relación internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso yo tengo la impresión de que hay una búsqueda de otro tipo de herramientas que permitan explicar el mundo. De hecho, la geopolítica crítica nace en los años 90, después de la Guerra Fría, después de que hay un modelo de explicar el mundo que entra en crisis. Entonces, yo creo que tengo la impresión de que estamos en un momento semejante. Bueno, interesantísimo. Y ahora eso, a ver dónde estamos, a ver qué pasa con este cimbronazo. Mucho del análisis sobre qué hizo Trump o qué intentó hacer Trump o qué hace Trump para Estados Unidos o contra Estados Unidos, qué podemos hacer con esto. Encuentro que mucho de este análisis se hace tal vez sin querer desde la psicología, ¿no? En psicología vemos la diferencia que puede hacer una personalidad, que obviamente tiene consecuencias, porque lo mismo lo podría haber hecho en forma pausada o en forma conversada. Y en este caso, entonces, esta amenaza de aranceles puede traer incertidumbre, volatilidad en los mercados, pérdida de credibilidad en Estados Unidos, etcétera. Pero nosotros no somos psicólogos, no vamos a ver la personalidad, somos politólogos, somos internacionalistas, lo que fuera. Entonces, lo que tenemos que encontrar son patrones o regularidades o estrategias y sobre todo ver las relaciones de fuerza
esto que vos decías también en un artículo que me pareció súper interesante, que no se puede decretar la realidad. Entonces, bueno, verlo un poco como Estados Unidos, como sabiendo que tiene esta posición, Estados Unidos tiene esta posición estratégica. Como desde fuera hasta ahora se lo ha visto como el guardián del mundo libre. Sin embargo, se destaparon varios conflictos que con el equilibrio que implicaba la Guerra Fría habían quedado tapados. Y desde allí pasó mucho, pasó, como diría Krauthammer, el momento unipolar, o con competencia de otras potencias, o como diría, sacaría un mundo post-norteamericano, de acuerdo también a cómo uno lo mire. Ahora se volvió a hablar de la trampa de Tucídides, creo que lo había dicho Alison, ¿no? Con los conflictos que aparecen gracias a la competencia entre una potencia establecida y una potencia emergente. Claro, uno lo lee Estados Unidos, China, o Merkheimer lo sacaría sobre un retorno al equilibrio bipolar. La idea es, ¿Trump está leyendo todo esto? Más allá de la psicología, del bullying, de lo políticamente incorrecto. A ver, ¿qué puedes decir vos? No, yo tengo la impresión de que sí. Lo que sucede es que yo ahí creo que hay que separar dos cosas, ¿no? Por una parte, yo creo que soy poco amigo en realidad de hacer análisis político, geopolítico, etcétera, simplemente a partir de personas, ¿no? O sea, creo que la cosa es un poco más complicada en realidad, y vuelvo un poco a lo que decíamos en la pregunta anterior, ¿no? En el sentido de que Trump puede gustar más, menos, ¿no? Pero es más un indicador de algo, ¿no? Es decir, Trump no gana la presidencia por segunda vez por casualidad, no gana simplemente, por más que esto le pueda decepcionar a algunas personas, por su personalidad arrolladora no, gana porque hay un momento muy específico que remite a muchas cosas, ¿no? Entonces, en realidad es complejo porque una cosa es lo que activa Trump, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a entrar con eso. Y otra cosa es de qué es producto Trump. Y en realidad Trump es producto de una crisis muy profunda, para empezar en Estados Unidos y para continuar en el modelo político y económico que cada vez da más la sensación de agotamiento. Y ojo, quiero que se me entienda bien, o sea, no hay trato de que mi posición sea lo menos militante posible, o sea, no es que yo esté intentando decretar realidad, ¿no? Es que hay muchos elementos objetivos que realmente llevan a pensar que la situación de Estados Unidos es preocupante, realmente, y que hay muchos elementos de tanto su articulación social interna como su proyección externa que están en vías de erosión. Y eso es una cosa que es en realidad preocupante para todo el mundo, ¿no? A partir de ahí lo que hay es una propuesta y hay un intento. No se puede saber en qué medida es completamente racional. Yo, por ejemplo, en ese artículo que racional, pensada, preparada, ¿no? Porque tampoco creo que hay que creer en teorías de la conspiración, pero tampoco en que todo es producto de la bilis que hizo una persona porque vio las cifras de comercio exterior, ¿no? O la balanza de pagos, ¿no? Una cosa así, y entonces de repente tomó una decisión, ¿no? Ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero en realidad creo que sí hay una tentativa de eliminar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta situación que yo mencionaba con el Canal de Panamá, pero se podría aplicar lo mismo a Groenlandia o se podría aplicar lo mismo al caso de Canadá, bastante inaudito. Debería ser el estado número 51, una cosa muy delicada, ¿no? En política internacional plantear algo así. Sobre todo con esa agresividad y en este contexto histórico, ¿no? Pero en realidad algo que nos enseña la geopolítica crítica, ¿no? Que es toda una escuela de pensamiento, es que la política internacional se construye a partir de narrativas también, ¿no? Y esto por encima de cualquier otra cosa que a mí es lo que me parece interesante resaltar, es que
Trump lo que construye son muchas matrices, ¿no? Que tratan de crear, no sé si realidad o impresión al final, ¿no? Y al final lo que hay detrás de este tipo de discursos, que pueden parecer muy agresivos, muy tal, ¿no? Justamente son indicadores, ¿no? De la pérdida de competitividad que ha habido, de la pérdida de influencia que ha habido, de la pérdida de, ¿no? O sea, hay que saber leer detrás de muchas de estas, a veces, entre comillas y con todo el respeto, bravuconadas que puede haber, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Justamente por eso es que me pareció muy buena idea diferenciar entre la parte más psicológica y realmente la lectura que uno puede hacer de estos tiempos, de dónde venimos, a dónde vamos o a dónde intentamos ir. Y justamente dentro, yendo para ese nivel de análisis, Trump como catalizador, digamos. Tenemos este tema interno en Estados Unidos, bueno, se podría haber hecho antes, después, se podría haber dicho diferente, probablemente, y por otro lado, en el tema internacional, vemos que está cerrando frentes abiertos, ejerciendo su poder, intentando volver a ejercer el poder de Estados Unidos, dando, por otro lado, incentivos, no dándolos él, sino están apareciendo incentivos que se pueden aprovechar o no, veremos qué pasa, para que se fortalezca Europa, por ejemplo, en defensa, para que los aliados hasta ahora de Estados Unidos se hagan cargo de ejercer su propio poder. Por otro lado, está mirando hacia Pacífico, mirándolo como enemigo. China, mirando si puede aliarse con alguno de los países del sudeste asiático o este asiático, viendo cómo encajan los intereses. A la vez, lo pienso desde el lado de Asia y te dejo para que hagas vos la reflexión, que me parece mucho más interesante que la Esto mía. Es una conversación, ¿no? Me encanta a veces leer, escuchar a Kishore Mahbubani, que tuve la suerte de conocer en una conferencia en el Lee Kuan Yew School of Public Policy en Singapur, obviamente desde el punto de vista de Asia, que uno a veces lo ve a la distancia, pero imagínense uno estar ahí. Sí hay muchos intereses alineados con Estados Unidos por tradición, intereses económicos, muchas cadenas de producción interconectadas, petróleo, energía, bueno, etcétera. Pero ¿qué pasa? Están al lado de China, China está ahí, y volviendo a Mahbubani, lo que me encantó fue que con Estados Unidos estuvimos durante 50 años, durante 100 años. Estados Unidos van a seguir estando por 100 años, pero con China lidiamos hace 1000 y vamos a lidiar por otros 1000. Entonces, me pareció muy interesante esto para ver qué podemos hacer según nuestra región, según nuestra geografía, según nuestra política, según nuestros intereses. Cómo se engancha uno en este mundo que evidentemente, si Trump lo vio, con más razón se está resquebrajando. A ver, es que, no sé, se me ocurren varias maneras de empezar, ¿no? Pero, bueno, una que, enganchándome a esto que dices, ¿no? Bueno, cómo pensar el mundo desde nuestra realidad cercana. Yo tengo la impresión de que una de las cosas que hace falta es algo que precisamente fue contra lo que epistemológicamente en algún momento la geopolítica más académica se revolvió después del final de la Guerra Fría, que fue contra el realismo, ¿no? Típico de las relaciones internacionales y tal. Pero yo creo que una punta de realismo es muy necesaria, ¿no? Porque creo que en los últimos tiempos, hablando de imaginaciones sociológicas, también ha habido unas fantasías muy desapegadas ¿no? Y yo creo que justamente la geopolítica debe servirnos también para darnos algunos datos y algunos choques de realidad, ¿no? No sé, hablabas de Europa y de todos modos hay una línea que quiero retomar más allá de casos concretos, ¿no? Pero hablabas de Europa y yo creo que yo siempre he tenido la impresión de que Europa debería replantearse ciertas cosas. Digo, las he leído, no es que todo el mundo esté en lo mismo, pero
realmente no está en una posición realmente envidiable, ¿no? Y tiene Rusia, y tiene Ucrania, y tiene Medio Oriente, y tiene Libia, ¿no? Es decir, está rodeada realmente de situaciones probablemente las más explosivas que hay en el mundo, ¿no? Y yo tengo la impresión que eso, por ejemplo, en el caso de Europa requeriría una dosis de realismo, pero no es el único caso, ¿no? Luego podemos entrar ahí en otros. Yo lo que fundamentalmente quería remontarme, ¿no? Es a tratar de entender un poco en qué contexto estamos. O sea, lo que sucede es que el tsunami que realmente nos ha pasado en los últimos 30 años y que ha cambiado realmente las relaciones internacionales, porque ha cambiado incluso la estructura productiva internacional, es la globalización. Y yo creo que hay una cosa que ahora es cuando está empezando a producir efectos, y lo digo todo lo entrecomillado posible, ¿no? Es el tema de que la globalización reestructuró completamente la forma de producir y de comerciar a nivel internacional, de una forma muy profunda y bastante permanente, en realidad. Y eso no solo tuvo implicaciones, como fue lo primero que se empezó a señalar, ¿no? Desde las ciencias sociales, ¿no? Y sobre todo desde determinadas posiciones políticas, ¿no? Tuvo un impacto en los pueblos, contribuyó a la precarización del empleo, afectó, y ahí ya nos empezamos a introducir en otros terrenos, ¿no? A la competitividad de ciertos países, por ejemplo, eso hablando de Europa, mucho, ¿no? Europa empezó a no poder competir a determinados niveles, ¿no? Y ahí empezaron deslocalizaciones y una serie de cosas y tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la globalización, y esa yo creo que es una lectura interesante hacer hoy en día, porque, por ejemplo, nos puede permitir entender bien a Trump, pero no solo a Trump, probablemente a Milei, probablemente a Bolsonaro, probablemente a Le Pen y probablemente a muchas otras figuras que tienen un poco ese corte. Lo que empezó también es a resquebrajar las sociedades internamente, no solo por abajo. Es decir, hay grupos que empezaron a tener ganancias muy rápido porque se asociaron a cadenas globales de valor, porque se asociaron a determinado tipo de negocios con mayor valor agregado, etcétera, etcétera. Y hay otros grupos de poder internos generalmente de los países que o perdían o no ganaban o sentían que estaban perdiendo el control. Y entonces yo tengo la impresión de que la cosa cada vez va más por ahí, ¿no? Y que Trump, no sé si es un producto acertado, adecuado, que nos va a llevar a algún lugar bueno, no lo estoy defendiendo, ojo, no quiero que se confunda con eso, pero estoy diciendo que es también un producto de eso. O sea, Trump es un producto de toda una grupos sociales, ¿no? No financieros, precisamente, que es a lo que él trata de defender más en Estados Unidos, que han ido siendo completamente desplazados, ¿no? Por sectores más financieros, más vinculados al comercio internacional y tal. Y al mismo tiempo, en Estados Unidos ha habido un empobrecimiento desde los años 70, 80, brutal, de las capas medias y bajas de la población, ¿no? Entonces, ahí eso tiene que ver, y eso ha tenido que ver en muchos otros sitios con las cosas que se están moviendo, ¿no? Porque lo que se está moviendo es muy profundo, en realidad. Muy Ahora, interesante. no te he contestado lo de Asia, pero luego podemos retomar si No, quieres. no, contéstame lo de Asia. Sí. No, lo que sucede es que la gran ganadora, porque me he centrado ya demasiado en la cuestión social y me he ido demasiado a Occidente y tal, pero no, lo que sucede es que Asia, en términos territoriales, ha sido la gran ganadora. Y todas las cifras apuntan a eso. Y eso, yo no sé si es reversible o no, pero es complicado, ¿no? Y yo creo que es interesante a veces escuchar también, efectivamente, lo que tienen que plantear los asiáticos o lo que tienen que plantear los chinos, ¿no? China también tiene planteamientos que merece la pena escuchar, ¿no? Merece la pena escuchar porque a veces no son teóricamente planteamientos tan competitivos, Entonces creo que también hay mucha narrativa construida sobre eso y sobre una realidad que es incontestable, que es que Asia va, no sé, como un toro, ¿no? Y justamente el resto no estamos así. Muy interesante.
a veces no me gusta poner ejemplos puntuales porque obviamente no se pueden sacar conclusiones generales de ahí. Pero a veces dicen para muestra basta un botón, entonces se me ocurrió pensar, yo he vivido en Vietnam un tiempo, unos años, y era muy interesante ver cómo, más allá de lo que uno estudia, ver una sociedad que está absorbiendo población campesina, pasando del campesino a industrializarse, con lo cual la gente siempre está mejor en términos relativos, ¿no? Siempre está mejor. La ciudad está absorbiendo gente porque necesita trabajo, porque necesita mano de obra. Todavía obviamente no se está llegando a servicios como Singapur, que es otro tipo de economía. Pero justamente estamos hablando de esto versus estas economías donde la clase media está perdiendo, porque ya es una clase media vieja, ya es una economía más avanzada hacia otros sectores, se perdió la relación con el campo, ya no se puede volver ni se quiere volver ahí, pero por otro lado, estas generaciones que fueron perdiendo, realmente recuerdan haber perdido calidad de vida, no se pueden enganchar en otros sectores que surgen, en otro tipo de trabajo, quedan atados muchas veces, hablando de geografía, quedan atados a su geografía. Entonces, estamos hablando de dos sistemas totalmente diferentes que están en competencia y sí, evidentemente no se puede competir en ciertos aspectos y hay sociedades que son más maduras, para bien o para mal, pero están en distintos momentos de desarrollo y además en momentos diferentes históricos, porque no es lo mismo tener un desarrollo como el que está teniendo Vietnam sin tecnología que después de haber pasado por un proceso de globalización, en medio de un proceso de globalización, que sin eso, que la revolución industrial, ¿no? Son procesos de industrialización diferentes. Entonces, me parece muy interesante esto de comparar las sociedades y también los problemas internos, que volviendo a Trump, que obviamente ve un problema interno. Y a la vez, volviendo a esto, me parece muy interesante ver que Trump está viendo un problema interno, está viendo que esa es su base de sustentación política, y él tiene, digo, como todas las democracias constitucionales, también democracias republicanas, tiene una fecha de vencimiento, con lo cual estamos compitiendo. Y bueno, esto lo dejo ahí, con otros sistemas que no la tienen, que saben que van a seguir estando ahí, pase lo que pase. Entonces, no sé si llamarlo dumping político, pero bueno, es una realidad, digo, lo tiro como datos simplemente. Entonces, a ver, dado esto, lo haya leído Trump o como decís vos, lo haya leído o no, pero evidentemente es producto de esto también, que me pareció un comentario muy acertado. ¿Qué hacemos desde nuestra situación? Bueno, yo digo, estoy en Europa en este momento, que como decís vos, es otro tema diferente. Tenemos un conflicto aquí y ahora. Estados Unidos, de todas formas, sigue teniendo sus cabezas nucleares. Eso no es una preocupación, no es que se está retirando del todo, pero sí se está viendo que hay países que tienen que asumir su responsabilidad y no pueden hacer más free riding. Y por otro lado tenemos estas economías como Brasil, como Argentina, que son países realmente grandes en cuanto a extensión territorial, todavía con una población joven. En Argentina ya, bueno, se está viendo que la pirámide poblacional, la base de la pirámide poblacional se está haciendo más angosta, pero digo, todavía tenemos este bono demográfico. Entonces, estamos en una situación completamente diferente. ¿Cómo ves vos que se está recibiendo esto? ¿Cómo ves vos que se podría pensar desde un abordaje tal vez multidisciplinario, interdisciplinario, y no solo desde correr a la retaliation, ¿no? A ver cómo me enojo con la situación, que es lo que están haciendo muchos países, por eso este tipo de liderazgo. Bueno, es que yo realmente lo que tengo la impresión es que claro, ahí hay que distinguir entre el corto y el largo plazo, ¿no? Y más que tú decías dumping político, más que dumping político,
lo que vería es, en primer lugar, si hay estrategias más de largo plazo consolidadas, y por ejemplo, yo tengo la impresión cada vez más que en Estados Unidos no lo hay, porque, pues sí, pega unos bandazos notables, ¿no? Y ese es un primer elemento, ¿no? Y es un primer elemento que no ayuda. Realmente, Asia, bueno, tú viste allí, creo que son, independientemente de cómo se generan los consensos, cómo se seleccionan las élites políticas, etcétera, etcétera, en realidad, en Asia lo que hay es proyectos de muy largo plazo que no arrancan ayer, ¿no? La industrialización, además de todos ellos, porque además, independientemente de cómo se posicionan políticamente, realmente hay muchos elementos comunes, ¿no? O sea, China, Corea del Sur, Japón, Taiwán, ¿no? Incluso Vietnam, efectivamente, ¿no? La propia India también, ¿no? Que, bueno, está un poco lejos del área, pero también entra un poco dentro de eso. Las apuestas de industrialización son muy antiguas, muy consistentes, muy consensuadas, con una financiación clara y sostenida, y no se levanta el dedo del renglón. Yo hasta incluiría en eso a Rusia también, independientemente de lo que uno piense, ¿no? Entonces, el problema frente a eso es que, efectivamente, pero es que no nos centremos solo en un área, ¿no? De hecho, Estados Unidos da bandazos. La Unión Europea hace unos años estaba diciendo que le iba a poner sanciones a China y que no quería comprar sus coches eléctricos. Y me parece, si no me equivoco, que hoy o ayer Pedro Sánchez estaba por allá. Sí. Porque sí, resulta que hay sanciones en otro lado. Entonces, eso no es largo plazo y eso no es serio. Pero, ojo, o sea, que no se vea, es que está criticando a Pedro Sánchez. Sí, o sea, pero lo que estoy criticando en realidad es una dinámica de país, o una dinámica, incluso no solo estoy hablando de España, estoy hablando de Europa, ¿no? En realidad. Pero eso también sucede en América Latina. En América Latina, que desde hace 500 años, ¿no? Son economías, o hay una inserción a la economía global desigual y dependiente, o más bien una inserción dependiente que genera desigualdad, ¿no? Eso no ha cambiado. Y además ahora hay una adenda que es todavía peor, ¿no? Que es la adenda ambiental. O sea, ahora mismo ya la huella ambiental en América Latina es terrorífica. No es que antes no lo fuera, sino que su impacto no era tan determinante como lo es hoy en día. La superficie, por ejemplo, acá en Brasil, la superficie que ha sido deforestada en lo que va de siglo, creo que equivale a la superficie de Alemania prácticamente. Y eso, precisamente, es, entre otras cosas, sobre todo, también en Argentina ocurre, es para producir soya, según el país que nos esté escuchando, que compra fundamentalmente China. Y cuando China no compre, ¿qué pasa? ¿No? Pero no es solo cuando China no compre, o sea, América Latina y muy especialmente Sudamérica son economías de ciclos. O sea, fue el azúcar, fue el café, fue el cacao, fue el caucho, fue el no sé qué, ahora es el litio, el petróleo también ha tenido su pequeño, no es Oriente Medio, pero ha tenido su auge, y es que se puede vender en el momento y tampoco hay una planificación nacional muy marcada. Muchas veces esos auges, al contrario, son casi el mal holandés, ¿no? O sea, lo que terminan provocando son desequilibrios internos terroríficos, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, muy curioso, ¿no? Por ejemplo, por poner ahí solo un ejemplo, todos estos desequilibrios, hablando de narrativas, ¿no? Que por ejemplo, hay en Bolivia, ¿no? En los últimos tiempos, y que pueden inducir a pensar Bolivia con un cierto paternalismo y supremacismo, y bueno, al final es Bolivia y tal. Mucho surgió con la voluntad de Bolivia de crear, o sea, no exportar litio, no exportar la materia prima, sino exportar baterías de litio. Yo dirigí una tesis, en 20 años Bolivia había logrado 3 patentes internacionales. Claro,
impulso automático, ¿no? Bueno, claro, es que es Bolivia, seguramente no lo supieron hacer. No, lo que pasa es que los esquemas de comercio internacional son tan cerrados que incluso aunque sea un producto nuevo, entre comillas, es imposible. Y eso generó al final una crisis interna brutal, porque hay quien le apuesta a una industria totalmente nacional o a abrirse a ciertas inversiones. Con lo cual, en realidad, inversiones que no transfieren conocimiento, y que perpetúan lo de siempre. Y al final, el impacto del litio, tú lo sabes de Argentina, ¿no? Ambiental, es brutal, en términos de agua potable, en términos de cómo queda el paisaje, bueno, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso también son estrategias de muy corto plazo. Esta que se plantea, por ejemplo, que se ha planteado varias veces, que está alrededor, que esto une además a Europa y América Latina, o a Sudamérica, ¿no? Del Tratado de Libre Comercio famoso entre la Unión Europea y Mercosur, ¿no? Bueno, es que una de las cosas que viene un poco en el paquete es el tema de empezar a explotar el hidrógeno verde. Sí. El impacto ambiental que eso tendría aquí es brutal. Y hay estudios que más bien lo que indican es que si el hidrógeno verde se explotara en Sudamérica, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Colombia incluso también hay algunos proyectos ya, en realidad eso sería mucho más inteligente utilizarlo como un insumo energético barato, local, no en exportarlo. Eso ya está trabajado. Pero hay una narrativa europea que eso ayuda a reducir la huella ambiental, eso es beneficioso. No, eso es beneficioso para Europa, no es tan beneficioso necesariamente para Sudamérica. Sí, ahora hasta se está volviendo a considerar y ver desde otra luz la energía atómica. Así que, bueno, la verdad que estoy muy feliz de haberte invitado. Gracias. Me quedo con algo, digo, como todo es cíclico, me quedo con esto de volver a tener una mirada más allá del hashtag, más allá del titular, más allá del enojo, de la reacción intempestiva a una reacción intempestiva y al final el mundo ahora parece ser una reacción en cadena a qué es lo que dice Trump. Entonces, pararse a pensar qué nos dice la geopolítica, qué nos dicen las distintas disciplinas, qué podemos ver también y ganar desde donde está parado cada país y cada analista y hacer este tipo de conversaciones que van más allá, que nos dan una visión de un mundo que puede ser leído y puede ser moldeado incluso a través de una visión estratégica que nos deje a todos menos pobres y más unidos. Entonces... Esa es la propuesta china, según ellos, pero esa es la propuesta china. Luego hay que rascar ahí un poco porque también los chinos tienen narrativas, ¿no? Pero eso es lo que dicen los chinos, que lo que buscan es un modelo de desarrollo en el que todos salgan beneficiados. Eso es lo que dicen ellos, pero... Ojo, no estoy queriendo hacer de portavoz de nadie, ¿no? Pero... Sí, bueno, por eso, una cosa es el discurso, ¿no? A ver cuánto el discurso crea realidad. Ese es un tema también para otro, tal vez para otro momento. Cuántas profecías autocumplidas veremos ahora y cuántos errores de cálculo. Claro. Sí, es que es un momento muy, muy delicado. Hablando de China, creo que era Xi Jinping el que lo había dicho algo así como que no recuerdo muy bien la cita exacta, pero era algo así como hay años en los que cabe un siglo o una cosa... Sí. Claro, era algo muy redondo, ¿no? Era una declaración muy redonda, probablemente preparada y todo, pero claro, o sea, hay momentos en los que la historia se acelera terriblemente y yo tengo la impresión de que estamos en uno de esos ahora mismo. No sabemos para dónde vamos a salir, ni qué puede suceder. Pero un poco en el sentido de lo que tú dices, ¿no? Yo creo que lo que hay que perder también un poco, no solo el coyunturalismo, el hashtag, ¿no? Sino esa especie de ansiedad informativa. Me perdí algo, ¿no? No, hay movimientos estructurales que son mucho más profundos y eso es lo que verdaderamente hace falta comprender, ¿no? Y eso, por cierto, es lo que la prensa no nos ayuda a comprender, generalmente. La prensa se fija en cómo se peinó ayer Trump. O sea, el otro día estaba viendo una noticia que es que permitió el chorro de la ducha, no sé, que no regular, porque parece que eso está regulado. ¿Qué importa, no? Quiero decir que... Hay cuestiones más de fondo y esas son las que realmente habría que comprender. Pero
eso siempre ha sido más minoritario, ¿no? Realmente, ese tipo incluso de prensa, ¿no? Es más fácil hacer otro tipo de información y de, ¿no? Entretenimiento, en realidad. Pero eso no ayuda a comprender la realidad. Bueno, espero haber entonces hecho al internacionalismo, a la ciencia política, a la sociología un poco más entretenida con tu presencia. Juan Agulló, te agradezco muchísimo y te mantenemos entonces en nuestra carpeta para un próximo encuentro. Claro que sí. Juan Agulló desde Brasil, muchísimas gracias a todos. Soy Juliana Montani. Muchas gracias, Juliana, encantado.